Cuando toda la confusión emocional del tiroteo de ayer se disipó, la mente de Izuku quedó atrapada en un ciclo que repetía un cántico mental de estoy jodido. Estoy jodido. Estoy jodido. Si bien nadie había tomado represalias contra él después de sus lecciones o cuando se apresuró a volver a casa, Izuku sabía que no se debe meter con dos pandillas sin algún tipo de reacción violenta, por lo que mientras se dirigía al lado sur, se sintió ansioso por primera vez en mucho tiempo. Nadie lo atacó cuando entró al distrito y bastantes personas se preocuparon cuando vieron lo preocupado que estaba Izuku. Al llegar al complejo esperaba solo verificar cuál era el daño al edificio, pero se congeló cuando entró a la oficina. Parados frente a Shoji-san estaban dos hombres que reconoció como los respectivos líderes de las pandillas que pelearon ayer. Se quedó congelado como un ciervo ante los faros mirando a los dos Midoriya-san. Shoji-san llamó dócilmente, claramente igual de nervioso por los hombres. Izuku se aclaró la garganta y todo estaba bien Shoji-san. ¿Por qué no empiezas con la limpieza? Sugirió temblando mientras les daba una sonrisa que no había usado desde Aldera. Shoji-san dudó, pero finalmente dejó a Izuku solo con ellos, tímidamente los miró a los ojos y cerró los ojos con fuerza una vez que vio un indicio de movimiento, se preparó para lo inevitable. Lamentamos mucho los problemas que le hemos causado a Deku-sensei. Por favor, perdónanos. Izuku se sobresaltó por las exclamaciones simultáneas y cuando abrió los ojos, vio que ambos se habían movido para inclinarse hasta el suelo. La furia de Izuku debe haber puesto el miedo de Dios en ellos porque esa es la única explicación de lo que pasó después, porque ambos líderes de pandillas vinieron aquí únicamente para disculparse por el tiroteo entre sus miembros, en persona con él, se disculparon durante los siguientes 5 minutos mientras Izuku se quedó allí estupefacto. Volviendo a sí mismo, Izuku levantó su mandíbula del suelo y se apresuró a asegurarles que no iba a guardar rencor por esto. Chicos, en serio, no es tan malo. Honestamente, los perdono a ambos, solo no dejen que vuelva a suceder. Izuku trató de decirles, pero ninguno de los dos escuchó una palabra, insistieron en hacer algo para compensarlo. Izuku finalmente tuvo que ceder ya que no aceptaban un no como respuesta, esperaba algo simple como mano de obra gratuita de sus miembros a mantenerse alejado de sus áreas por un periodo, por lo que uno podría imaginar su sorpresa cuando ambos dejaron caer una bolsa de lona llena de dinero en la recepción, puso la pantalla azul mientras miraba el dinero con total incredulidad. No puedo aceptar esto. ¿De dónde salió todo esto? Exclamó Izuku una vez que se reinició mentalmente. No te preocupes Deku-sensei, todo es dinero limpio. Uno de los hombres aseguró y el otro asintió. Nada falso. Izuku se resistió. Eso no es lo que me preocupaba. Protestó, la voz del adolescente se quebró. Por supuesto, Izuku intentó rechazar el dinero al principio solo por principios de que no podía quitarles tanto, pero se echó atrás cuando eso solo le generó amenazas de que harían más para pagarle, así que cuando ambos hombres se fueron, dejaron ambas bolsas de dinero y un Izuku estupefacto estaba tratando de comprender cómo gritarle a una pandilla lo hizo rico. El greenete terminó eligiendo lidiar con esta situación con el método probado y verdadero de empujarlo al fondo de su mente y asustarse por lo que se había convertido su vida en la seguridad de su dormitorio. Las crisis existenciales, por supuesto, son exactamente para lo que se hicieron las camas. Entonces, dejó ambas bolsas en la oficina y le informó a Shoji-san que no dejara que nadie se metiera con ellas antes de ayudar a tapar los agujeros de bala con ella, fue al santuario para verificar que también estuviera bien y que no tuviera ningún daño por la pelea, también oró por alguna orientación antes de mudarse al centro comunitario. Durante sus lecciones, Izuku se enteró de que efectivamente les habían contado a todos lo sucedido y habían tomado muy en serio su nueva regla de territorio neutral. Uno de los Nightcrawlers le había preguntado nerviosamente si la neutralidad se extendía al centro comunitario. Izuku dudó un momento antes de decir que cualquier propiedad suya debía considerarse una zona neutral. Una vez que terminó con su trabajo, recogió las bolsas de lona de Shoji-san y las llevó a casa para revisarlas. Izuku se sentó en su escritorio en su habitación para contar el dinero para ver cuánto le dieron. Mientras contaba notó que no había billetes secuenciales y con las manchas, Izuku comenzó a creer que obtuvieron algo del dinero al recolectarlo de las calles. Cuando terminó, Izuku casi lo perdió mientras se quedaba mirando la pila de 924.39630 yenes sin palabras. Ninguna de las pandillas era de poca monta, pero pensar que podían conseguir tanto en menos de 48 horas era porque pensaban que tenían que compensarlo por haberlo hecho enojar.
Izuku no tenía idea de qué hacer con todo ese dinero, obviamente iba a usarlo para ayudar a los del sur, pero aparte de eso no tenía idea de qué hacer, consideró construir otro complejo de apartamentos, pero no estaba seguro de ello. Después de pensarlo unos momentos, decidió investigar un poco sobre economía antes de decidir firmemente que construiría múltiples pequeñas tiendas. Izuku tendría una variedad de tiendas diferentes, una panadería, pequeñas tiendas de esquina, etc. Las tiendas le traerían ingresos, pero también crearían empleos para los habitantes del lado sur, bueno, legales, y podría distribuir sus paquetes de ayuda y suministros más libremente entre los habitantes del lado sur. Con este pensamiento en mente buscó en sus notas el número de Uraraka-san, había sido una gran persona con quien trabajar y estaba familiarizada con el área. Izuku se tomó un tiempo de su agenda ayer para visitar a los Urarakas en persona, para hablar sobre sus planes y le pidió a Uraraka-san que lo ayudara a dibujar los planos, discutieron los pros y contras de la ubicación de cada tienda e Izuku decidió limitar el número de edificios a 5. Todavía estaba haciendo números en su cabeza mientras recogía sus cosas después de sus lecciones y se preparaba para irse a casa. Alguien llamó a la entrada e Izuku se giró para ver quién era. Sus estudiantes a veces pedían sesiones individuales después de sus lecciones, por lo que esto ya no le sorprendía. Pero en la puerta no había un Southsider, pero parecía algo familiar, un pariente de Zachary tal vez a juzgar por el cabello similar y las mutaciones peculiares. ¿Eres Deku-sensei?, preguntó el hombre. Izuku estaba un poco más preparado para la nube de ansiedad después de conocer a Yuri-san, pero este hombre estaba vestido más cerca de la forma en que lo hacían los Southsiders. Sí, ¿puedo ayudarte?, preguntó. El hombre se frotó el cuello y desvió la mirada. Z dijo que podrías ayudarme a descubrir cómo leer kanji. Respondió tímidamente como lo hacían la mayoría de los adultos cuando le pedían ayuda. Sé que no le has enseñado a nadie fuera de los Siders, pero como Z es mi hermano Punk, pensé que podrías hacer una excepción. Dijo, un poco vacilante. Izuku se animó. Por supuesto. Quise decir que no me importa que no seas del lado sur y estaría feliz de ayudarte con los kanji. Emocionado, le hizo un gesto para que entrara al centro. Izuku siempre estaría feliz de ayudar a cualquiera que simplemente lo pidiera. Izuku no tuvo que enseñarle lo básico, por lo que pasó media hora con él trabajando en su ortografía. Se separaron cuando Izuku salió del centro comunitario y él alegremente se dirigía a casa. Estaba a punto de llegar a la estación Sequilla, pero se detuvo cuando recibió una llamada. No reconoció el número, pero no sabía de memoria todos los números de sus estudiantes, así que respondió. Hola, dijo y recibió una respuesta de una voz familiar. Hola, mamá. Izuku parpadeó un poco desconcertado. Oh. Yuri-san, no sabía que todavía tenías mi número, respondió genuinamente sorprendido. Había llamado a Yuri-san meses atrás para el funeral, pero esa fue la única vez. Tampoco sabía cómo sentirse acerca de que Yuri-san lo llamara de la nada. En mi teléfono todo está cerrado, hay dos cosas interesantes que decir, probablemente explicó, pero Izuku no pudo captar todo lo que estaba diciendo. Lo siento, Yuri-san, sé que te mencionaste algo sobre tu teléfono, pero no soy tan fluido todavía. Se disculpó jugando con su camisa. Está bien, Midoriya. Estaba diciendo que todavía tengo tu buzón de voz. Yuri-san le explicó. Izuku asintió para sí mismo, ya que esa era una respuesta razonable para él. Está bien. Perdón por preguntar, pero ¿por qué estás llamando a Yuri-san? Izuku preguntó. Está bien, Midoriya. Probablemente debería pedirte perdón, lo que estoy a punto de pedirte podría ser un poco atrevido, le dijo Yuri-san. Izuku se tensó un poco y la incertidumbre comenzó a filtrarse y se preocupó por lo que estaba a punto de preguntar. Tenía la esperanza de que te reunieras conmigo, dijo Yuri-san dejando la mente en blanco de Izuku, pero rápidamente continuó aclarando la confusión de Izuku. Me gustaría saber más sobre mi nieta, y me temo que eres la única persona a la que puedo preguntar. Los ojos de Izuku se abrieron, parte de él sintió que debería haber esperado esto, pero sobre todo sintió que una parte de su pecho estaba siendo destrozada por dentro. Oh, murmuró, sintiéndose brevemente en conflicto al respecto. Por un lado, Izuku sabía que sin duda sería un campo minado emocional para los dos, pero por otro lado la idea de hablar sobre Yukiko-chan con alguien era increíblemente tentadora. Creo que puedo hacer eso, Yuri-san. Izuku finalmente decidió. Te enviaré un mensaje de texto con la ubicación para encontrarnos. ¿Cuándo crees que podamos?, cuestionó Yuri-san. Izuku se resistió. ¿Podríamos ahora mismo? Todavía tengo una hora antes de tener que volver a casa. Ofreció tímidamente. Ahora estaría bien, gracias por esto, Midoriya.
Yuri-san, le dijo N. No es nada, Yuri-san. Izuku respondió agitando su mano a pesar de saber que no podía verla. Yuri-san, dijo, e Izuku respondió vacilante. Entonces Yuri-san colgó. Izuku recibió un mensaje de texto segundos después con una ubicación para él. Estaba un poco lejos, pero solo tenía que permanecer en el tren unas cuantas paradas más de lo normal, pero cuando se encontró frente a un restaurante bastante lujoso, comenzó a dudar de sí mismo. Rápidamente le envió un mensaje de texto a Yuri-san para verificar que estaba parado frente al lugar correcto porque se sabía que el GPS del teléfono fallaba antes, ¿verdad? Sus esperanzas privadas se habían desvanecido cuando Yuri-san confirmó que el restaurante estaba donde él estaba. Izuku miró su ropa y decidió que la sudadera con capucha y los jeans que vestía definitivamente no estaban a la altura del código de vestimenta que tenía el restaurante. Izuku entró con cautela al edificio y a primera vista le dijo que este era el lugar más elegante en el que jamás había estado. Se paró torpemente en la entrada y se acercó dócilmente al puesto del anfitrión. ¿Hay un Yuri-san aquí? Izuku preguntó tímidamente con las manos en un agarre mortal en su bolso Messenger. El anfitrión lo miraba bastante críticamente, los ojos del hombre bajaron a lo que probablemente era la lista de reservas. Tal vez, ¿puedo preguntar sobre la naturaleza de su pregunta? Respondió Izuku. Estaba a punto de responder solo para que Yuri-san caminara detrás de él. Me alegra que hayas podido reunirte conmigo tan rápido. Saludó, un toque de calidez en su tono, pero en el segundo en que sus ojos se posaron en el anfitrión, cualquier cosa que pudiera considerarse calidez se convirtió en un desdén gélido. Aunque Izuku no podía entender lo que decía Yuri-san, se sintió vagamente amenazado por lo fría que era su voz. También creyó escuchar a Yuri-san decir mi hijo, pero Izuku debió haber escuchado mal esa parte. El anfitrión tragó saliva y asintió. No, señor Morozov. El hombre respondió y Yuri-san le dio una sonrisa muy fría que claramente no llegó a sus ojos. Bien. Ven, Midori, te llevaré a nuestra mesa. Dijo Yuri-san, con su mano flotando detrás de los hombros de Izuku, con cuidado de no tocarlo mientras se llevaba a la ansiosa pelirroja. Izuku no protestó para no causar problemas y estaba un poco agradecido de que la mesa estuviera en la sección VIP solo por el hecho de que no había nadie cerca de ellos para escuchar su conversación. Lo siento si te estoy causando algún problema, Yuri-san. Se disculpó sintiéndose aún más fuera de lugar cuando recibieron algunas miradas. No hay necesidad de disculparse, Midori. Yo soy el que te pide que salgas de tu camino para verme. Yuri-san le dijo mientras sacaba una silla para Izuku. La silla era sin duda la más cómoda en la que se había sentado, pero las partes metálicas estaban heladas, probablemente era por el kirk de Yuri-san. Izuku había empezado a sentir curiosidad por el kirk de Yuri-san y lo fuerte que debía haber sido trabajar en cosas a través de guantes. A pesar de la tentación, Izuku se mordió la lengua y trató de permanecer concentrado en lo que Yuri-san había pedido. Un gorgoteo traidor de su estómago lo hizo difícil. Siéntete libre de pedir cualquier cosa si tienes hambre, no quisiera que te saltes una comida por mí. Yuri-san ofreció con indiferencia, como si Izuku no pudiera ver el hecho de que ninguno de los elementos del menú tenía precio y él supiera lo que eso significaba en términos de precio. No, gracias, Yuri-san. Estoy bien. Además, siempre ceno con mi mamá. Es el único momento en que te tenemos para hablar realmente con lo ocupados que estamos los dos. Protestó suavemente. Yuri-san tarareó en respuesta. Estoy seguro de que tu madre aprecia tener un hijo tan atento. Reflexionó Yuri-san e Izuku sonrió. Ella es increíble. A veces se preocupa por mi trabajo en el lado sur, pero ella siempre me ha apoyado. Respondió alegremente. Izuku estaba feliz de hablar efusivamente de su madre con Yuri-san, pero rápidamente se interrumpió a mitad de la tangente. Lo siento, Yuri-san, me pediste que viniera aquí para hablar sobre Yukiko-chan. Se disculpó rápidamente agitando las manos, pero fue interrumpido por una risa muy suave de Yuri-san, pequeñas bocanadas de condensación saliendo de su boca. No tienes que disculparte, Midori. Es igual de agradable aprender más sobre el joven brillante que ayudó a mi familia, aseguró Yuri-san con frialdad, haciendo que Izuku chillara, completamente nervioso por su cumplido. Izuku intentó cambiar el tema de nuevo al que se suponía que debían hablar originalmente. Izuku le contó a Yuri-san algunas de las historias que tenía de cuando enseñó a Yukiko-chan y algunas de las veces que tuvo que ayudar a Anya-san con el kirk de Yukiko-chan. No hizo nada grande y solo hizo algunas sugerencias de productos baratos que funcionarían bien con sus fuertes quirks de hielo.
Ocasionalmente, Yuri-san le contaba a Izuku su propia historia sobre él y su difunta esposa cuidando a una joven Anya-san. Izuku se sorprendía de lo mucho que disfrutaba hablando con Yuri-san, pero finalmente, llegó el momento de que Izuku se fuera y Yuri-san había insistido en llevar a Izuku a casa. Yuri-san pagó con tarjeta de crédito y luego lo escoltó rápidamente hasta su auto. Izuku esperaba que fuera un vehículo grande dada la altura de Yuri-san y estaba claro que tenía dinero con sus encuentros anteriores. Dicho esto, sentado en el lado del pasajero, Izuku se sintió empequeñecido en el asiento. Izuku soltó un parloteo nervioso sobre los otros niños a los que enseñó al principio simplemente para llenar el vacío del silencio. Yuri-san respondió con calma e incluso lo instó a que le contara más sobre su trabajo en el lado sur. El tiempo pasó volando mientras Izuku hablaba felizmente una y otra vez sobre sus estudiantes. Al llegar al complejo de apartamentos, Izuku estaba un poco decepcionado de no poder seguir hablando con él. Gracias por el viaje, Yuri-san. Izuku le dijo de nada, Mediterránea, disfruté hablando contigo. Yuri-san respondió ayudando a Izuku a salir de su auto. El paso era demasiado para Izuku sin saltar, ignorando lo terriblemente fría que se puso su mano al sujetarse brevemente de la de Yuri-san. Para ti, mamá. Dijo e Izuku le hizo una reverencia. Para ti, mamá. Izuku respondió y luego corrió hacia su edificio y lo saludó con la mano. Una vez en su departamento, Izuku rápidamente se puso a trabajar preparando la cena para él y su mamá. El hermano de Zachary aparentemente le había dicho a sus amigos que las lecciones de Izuku no eran exclusivamente para los del lado sur y un par de almas valientes hicieron el viaje al distrito para verlo. Al día siguiente, el alias de Izuku de Deku-sensei se había extendido más a raíz de de lo que pensaba. Aparentemente había sido un tema de chismes popular entre las ratas callejeras en la clandestinidad japonesa después del funeral. Más personas ya lo habrían buscado, pero la gente era territorial y no quería causar peleas al ingresar al lado sur. Con esto en mente, Izuku decidió hacer una excursión de un día y visitar otros distritos de luz roja locales para ver qué tan bienvenida sería su ayuda en esas áreas, ya que resultó que en realidad tenía una gran demanda. Era comprensible que Izuku no pudiera estar en tantos lugares a la vez y llegar de un extremo de Japón al otro era casi un viaje de 3 días por sí solo, por lo que Izuku hizo algunos números y decidió que necesitaba tomar algunas decisiones. Izuku definitivamente quería llegar a otros distritos, pero sería casi imposible pasar un tiempo significativo en ellos antes de verse obligado a regresar a casa. Alternativamente, podría hacer un cronograma de qué distritos visitar y comenzar a viajar en masa. Japón tenía 38 distritos de luz roja, tal vez podría visitar 5 distritos y dar lecciones en uno de ellos todos los días después de terminar su trabajo de curso del día. Izuku fácilmente podría hacer su trabajo de curso en cualquier lugar con una conexión a internet y su computadora portátil y había cibercafés por todas partes. El dinero que ganaría enseñando probablemente cubriría los gastos de viaje y una vez que hiciera algunas conexiones sólidas, podría quedarse con sus estudiantes en lugar de hoteles. En realidad, dado que podría conseguir un automóvil y una licencia, podría reducir el tiempo de viaje y los posibles gastos con solo obtenerlos. Sin embargo, había un gran problema con esta idea. Giraría principalmente en torno a Izuku y dependería de que se convirtiera en un nómada que viviera en un automóvil, en las casas de sus estudiantes o en hoteles, y por mucho que Izuku estuviera entusiasmado con la idea de viajar por todo Japón para ayudar a las personas que lo necesitaban, eso significaría que Izuku básicamente se mudaría del apartamento y viviría solo y no creía que su madre lo aprobara. Inko había sido muy generosa al permitirle seguir trabajando en el South Side, especialmente después de la SI, pero Izuku dudaba que ella fuera tan indulgente con esta idea. Izuku como un adulto legal podría hacerlo incluso si ella lo desaprobaba, pero la idea de ir en contra de su madre y la posibilidad de sacarla de su vida era algo con lo que se sentía muy incómodo. Él amaba a su madre y la idea de perderla por esto era algo que hacía que Izuku sintiera que estaba traicionando cada momento de apoyo y consuelo que ella le brindaba. Izuku quería ayudar a la gente, y esta parecía la mejor idea, pero la reacción de su madre sería la decisión final sobre este asunto. Izuku decidió usar un cuaderno para armar un guión para explicar su idea lo mejor que pudiera y una línea de tiempo ideal para la transición, no solo para mostrársela sino para darle al plan una base real. Los nervios de Izuku se habían apoderado de él mientras esperaba a su mamá. Terminó haciendo algunas tareas en la casa para matar el tiempo y mantener sus manos ocupadas para no arrancarse las uñas hasta el punto de sangrar mientras esperaba. Sus nervios no desaparecieron cuando Inko llegó a casa del trabajo y aunque estaba un poco cansada, Inko se había dado cuenta. ¿Izuku? ¿Pasa algo?
¿Hubo otra pelea de héroes? Preguntó Izuku. Se tensó mientras colocaba sus platos en la mesa. Ese sí, hay algo de lo que necesito hablar contigo, pero puede esperar hasta después de la cena. Dijo Izuku quitándole importancia, estaba seguro de que el tema haría que comer fuera muy difícil. Como prometió, una vez que terminaron, Izuku tomó su cuaderno y otras cosas que hizo para sus planes de viaje y se sentó en la sala de estar con su madre. He estado pensando en expandir mi trabajo, yendo activamente a otros distritos, pero no será necesario algo grande de mi parte. Él le dijo entonces déjame explicarte todo primero, ¿de acuerdo, mamá? Pidió Izuku. Inko, sintiendo la seriedad de la conversación que probablemente iban a tener, lo dejó continuar. Izuku sacó el mapa de Japón que había marcado con las ubicaciones de todos los distritos de luz roja. 38 no eran muchos en comparación con otros países de tamaño similar, pero estaban repartidos por todo Japón. Izuku explicó cómo su objetivo sería enseñar en un lugar y visitaría otros 4 distritos de luz roja tomando el tren bala y probablemente aceptarían su ayuda. Inko parecía receptiva a esa parte e Izuku tomó su no rechazar eso de inmediato como una victoria. Él continuó mostrándole el plan de viaje que hizo primero, donde saldría en tren a otros lugares, pero como no llegaría a la mitad del camino antes de tener que empezar a ir a casa para llegar a tiempo a la cena, como incluso si Izuku tomara un avión no llegaría a casa a tiempo. Si esta fuera mi única opción, sería simplemente imposible, pero si obtuviera mi licencia de conducir y un auto, entonces podría hacerlo. Continuó Izuku explicando su plan de comenzar a viajar por todo Japón, visitando múltiples distritos en dicho auto y cómo podría vivir con bastante facilidad con el horario que había elaborado para sí mismo. Izuku incluso fue capaz de hacer que pudiera estar con su madre todos los domingos e incluso poder aparecer cada vez que se acercaba a Musutazu. Detalló cuidadosamente sus planes si seguían adelante con su idea y cómo reemplazaría el dinero para pagar casi todo, enseñando a sus estudiantes todos los días como ya lo estaba haciendo. Inko había permanecido mayormente en silencio mientras Izuku le contaba todo esto, de lo cual no estaba seguro si era algo bueno o malo. Izuku había estado esperando muchas lágrimas en este punto. Cuando terminó, solo estaba divagando sobre cosas menores y simplemente se quedó callado. Ella extendió la mano para tomar uno de los papeles y simplemente lo miró con una mirada triste y cansada en su rostro mientras lo hacía. ¿Te realmente has pensado esto?, murmuró, volviéndolo a dejar y volviéndose hacia él. Ese sí, bueno, este va a ser un cambio serio. Si yo fuera a hacer esto, no lo haría sin un plan real. Izuku le dijo encogiéndose de hombros nerviosamente. Inko sonrió tristemente y asintió suavemente, luego después de unos minutos suspiró Izuku. ¿Recuerdas cuando me dijiste por primera vez por qué querías ser un héroe? Preguntó. Izuku parpadeó sorprendido y confundido por el repentino cambio de tema. Sí. ¿Que quería ayudar a los demás? Respondió esperando que ella continuara. Lo sé, estoy orgullosa de que lo único que alguna vez quisiste hacer es ayudar a los demás, pero cuando decidiste dedicarte a lo heroico, tenía miedo. Inko admitió la idea de que mi bebé luchara contra villanos me aterrorizaba, pero hice lo mejor que pude para apoyar tu sueño. Confesó con lágrimas en los ojos. Izuku quería decir que las palabras de su madre no le dolían, pero no pudo evitar la punzada de dolor que oprimió brevemente su corazón, aunque rápidamente argumentó consigo mismo que había cosas peores que el hecho de que su madre tuviera miedo por él. Y si soy realmente honesta, cuando me dijiste que ibas al lado sur a dar clases particulares a la gente, quería que pararas, dijo e Izuku no pudo evitar sentir una oleada de miedo recorriéndolo. Ella no está diciendo lo que creo que está diciendo, lo está diciendo. Seguramente mamá no me va a hacer parar del todo, ¿verdad? Ella no lo haría. Se supone que lo peor que podría haber pasado de esta charla era que mamá dijera que no. No me hiciera parar del todo. Ella no puede, ¿verdad? Ella simplemente no puede. Fue sacado de sus pensamientos cuando Inko de repente tomó su mano. Izuku, nunca en mi vida he estado tan contento de no haber escuchado el sentido común ese día. Ella le dijo con una sonrisa temblorosa. ¿Qué? Izuku balbuceó habiendo perdido la noción de hacia dónde iba esto y si debería estar preocupado. El día que supimos que no tenías don, te puede que no hayas renunciado a tu sueño, pero te cerraste. Es tan difícil de describirlo, pero simplemente ya no fuiste tú después de ese día. Ella continuó explicando con tristeza. Cuando me contaste sobre el acoso, te abriste un poco, pero seguías cerrada. Añadió Inko apartando la mirada. Pero después de que comenzaste a ir al South Side, no solo te abriste de nuevo, sino que comenzaste a prosperar.
Y cuando ocurrió esa terrible noche de enero, pensé que ibas a cerrar de nuevo, pero no lo hiciste, dijo con voz temblorosa por una emoción no expresada mientras las lágrimas finalmente comenzaban a caer de sus ojos. Sé que esa noche te dolió, que te sigue doliendo incluso ahora, pero en vez de detenerte, la usaste para ir incluso más lejos que antes. Izuku, siempre has sido muy maduro para tu edad, pero te he visto crecer mucho en estos años, le dijo Inko con destellos de orgullo asomándose entre sus lágrimas. Siempre he pensado en ti como mi bebé, pero al verte florecer estos últimos meses, es difícil negar el adulto en el que te estás convirtiendo, dijo ahuecando suavemente su rostro. Nunca te he visto tan vivo antes y todo es gracias a tu trabajo. Entonces, si crees que necesitas hacer esto, Inko hizo una pausa para respirar profundamente. Entonces no te detendré, y trataré de confiar en tus decisiones incluso si me asustan. Le dijo con confianza, con una sonrisa temblorosa en su rostro incluso mientras lloraba en silencio. Los ojos de Izuku habían comenzado a llorar desde hacía tiempo y envolvió a su madre en un abrazo. Gracias mamá. Susurró mientras lloraba con ella. Las dos pelirrojas lloraron durante unos minutos antes de separarse, pero no irás a ningún lado hasta que hagamos un plan más sólido. Inko insistió mientras se limpiaba la cara. Izuku asintió, su absoluta alegría de que ella hubiera aceptado eclipsaba casi todo en ese momento.